Morena. 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 Hola, ¿cómo están? Saludamos como cada jueves a todas, a todos nuestros compañeros de Morena de todo el país. Vamos arrancando este espacio de podcast que es el espacio de la transformación, donde nos ocupamos de hablar sobre cómo vamos avanzando en la transformación, pero también le dedicamos a exhibir la cantidad de mentiras, de difamación, de campañas que impulsa la derecha, cada vez quedándose con, la verdad, con menos credibilidad porque no saben de otra. Y hay mucho de este ruido alrededor de la reforma electoral. Así que vamos a hablar sobre la reforma electoral. Nos acompaña el día de hoy, nos da mucho gusto. Hamlet está por aquí, es consejero nacional de Morena. Bienvenido, primera vez en La Moreniza. Muchas gracias por esta distinción, Presidenta Luisa María Alcalde. Qué gusto. Al contrario, nos da mucho gusto. También está con nosotros Vianey, que es nuestra diputada federal por Puebla. Ya nos habías acompañado en alguna ocasión. Muchísimas gracias, ¿no? Al contrario, qué gusto compartir. Y también nos acompaña Camila Martínez, nuestra secretaria de Comunicación de Morena. Muy feliz de estar aquí, Presidenta. Muchas gracias. Bueno, pues antes de arrancar y meternos en materia sobre el tema electoral, decirles que un día como hoy, como estos días de esta semana, hace 20 años, arrancó la campaña presidencial de Andrés Manuel López Obrador en 2006. Vámonos arrancando este espacio con este video para recordar. Decidí iniciar mi campaña aquí en Metlatón para dejar en claro, para dejar de manifiesto una vez más que al llegar a la presidencia de la República voy a atender a todos, voy a escuchar a todos, voy a respetar a todos, pero la preferencia la van a tener los pobres. Pero vengo también a decirles que necesitamos del apoyo de todas y de todos, porque nos vamos a enfrentar al dinero, nos vamos a enfrentar a las trampas, pero tengo una fe profunda, una fe realmente firme en que no van a poder, no lo van a impedir, aunque no les guste. Ya llegó el tiempo del cambio verdadero en nuestro país. Lo vamos a lograr con el pueblo. Ahí está, 19 de enero de 2006. ¿Cómo ven? Arrancar con estos recuerdos. ¿Qué hubiese sido de México si no nos hubieran hecho el fraude electoral? ¿Va? Siempre pienso en eso y digo, logramos la transformación después de la insistencia,
pero aquí arrancaba, el presidente ya hablaba de que por el bien de todos, primero los pobres. Y eso lo hace porque siempre tuvo un diagnóstico claro de lo que necesitaba nuestro país. Andrés Manuel López Obrador sabía que no podía haber prosperidad si no era compartida, y por lo mismo el eslogan siempre ha sido ese: por el bien de todos, primero las y los pobres. Y hoy, después de ver ese video, se me enchina la piel al saber que este movimiento ha sacado a 13.4 millones de personas de la pobreza, porque se tenía claro y había rumbo, y eso es lo que hoy se está demostrando. Y hoy hay menos pobreza y menos carencias en Metlatónoc, entonces es una gran satisfacción formar parte de este... Qué bonito eso, ¿no? Dice, es en este municipio porque es el más pobre de todo el país, un municipio de Guerrero. Que haya cumplido la promesa y además una campaña que marcó historia. Fue gracias a esa campaña donde empezaron los recorridos por todo el país, donde surgió el movimiento que hoy conocemos como el de la Cuarta Transformación, pero sí es impresionante el recorrido del presidente López Obrador y lo que ha logrado convertirse en la Cuarta Transformación con todos estos logros nacionales, 13.4 millones de personas que salieron de la pobreza, los aumentos a los salarios mínimos, tantos logros que desde entonces pues la gente venía soñando, y por fin, después de muchos fraudes, después de muchas injusticias, después de un intento de sacarlo de la jugada durante mucho tiempo, pues logramos que se concretara la Cuarta Transformación. Eso, y ver estos videos también, pues nos muestran que es y siempre será un hombre marcado por la congruencia, no importa qué video agarres del pasado, siempre sosteniendo que hay que escuchar a todos, que hay que atender a todas y a todos, pero que hay que atender con prioridad a los excluidos, a los más necesitados, a los más pobres. Pues con eso arrancamos, mis estimados colegas. A ver, hemos estado en los últimos días con una constante información, debate, y pongo entre comillas debate porque ha faltado como, pues digamos, sensatez en la derecha, pero todo alrededor de la reforma electoral. Están llegando al grado absurdo, grotesco, de que ya le llaman Ley Maduro a una iniciativa que todavía no se ha presentado. No tenemos iniciativa presentada. La presidenta, como sabemos, nombró una comisión que se sigue reuniendo, que ha hecho pues muchos foros y ha abierto esta discusión, pero que todavía no concluye en una propuesta. Vamos escuchando qué dice la derecha al respecto. Hoy en México no está por discutirse una reforma electoral. Hoy se habrá de discutir si México sigue siendo una democracia o ya de plano se consolida como un régimen autoritario, así tal cual. ¿Y por qué la ley Maduro? Porque así empezó en Venezuela. No quitaron la democracia de golpe, la fueron desangrando poco a poquito, desde reformas a la ley, así justito como lo que está pasando ahora en nuestro país. El gobierno de allá reescribió las reglas, controló al árbitro electoral y fabricó mayorías que no les dio la gente. Eso mismo es lo que Morena quiere hacer hoy en México. ¿Cómo ven? Saca este video el dirigente del PAN y ya dice Ley Maduro, quieren acabar con la democracia, porque como siempre, y ya no se cansan de decir, queremos ser Venezuela. Así es, bueno, me parece lamentable, y no solamente lamentable, ya llega a un nivel esquizofrénico de risa, la verdad, de encontrarse con este tipo de comentarios por parte de la oposición, en donde desafortunadamente ni siquiera tienen el documento presentado. Hay 3 líneas que ha marcado la presidenta de la República, que lo que buscan es poder consolidar la democracia, porque hay que recordarlo, Morena llegó no gracias a las reglas que están, llegó a pesar de las reglas que hoy están inscritas y que fueron inscritas justamente por la oposición, en donde había una repartición discrecional por las plurinominales, estas diputaciones que van en una lista como si fueran regalos de Navidad, y que desafortunadamente han impedido que realmente el pueblo de México esté representado, o que se repartieran los recursos de los partidos electorales como si hubiera para echar dinero para arriba. La verdad es que me parece lamentable porque vemos a este tipo de personajes que impulsaron el fraude en el 2006, que impulsaron el desafuero contra el presidente Andrés Manuel López Obrador para impedir que llegara a la presidencia de la República, que se repartieron magistraturas como Marco Cortés en Coahuila y que hicieron una serie de cosas
que hoy vienen a hablar de democracia, ¿no? Cuando son los principales promotores del autoritarismo en nuestro país. Y de ejemplos muchos, a nivel local podemos poner una serie de gobernadores que sufrimos en los estados y que fueron pequeños dictadores con un poquito de poder. El punto está en los lujos, en los privilegios y en los excesos. Este año, donde tenemos un proceso muy importante, que es el de Coahuila, pero es el único, el PAN va a recibir 1.300 millones de pesos de prerrogativas. No ubico en la historia de la humanidad una élite, una cúpula que haya renunciado voluntariamente a sus privilegios. Son los pueblos los que han generado esos cambios, y a través pues de la elección del 2018, después de un largo proceso, pues se empieza en este camino. No se ha culminado. Estos lujos, privilegios y excesos no existen en el Poder Ejecutivo, ya se redujeron en el Poder Legislativo, se han reducido en el Poder Judicial a partir de la reforma, pero lamentablemente en el caso de los partidos, sobre todo los de oposición, reciben estos recursos cuantiosos sin rendir prácticamente cuentas a la población. Y coincido, defienden por un lado los recursos y por el otro lado las posiciones, que son las diputaciones y los escaños en el Senado de representación proporcional, e incluso a nivel local de los congresos. Tenemos además cerca de 1.500 diputados locales en el país. Sí, a ver, está muy claro que hay una oposición que tiene un problema, porque saben que hay una mayoría de población que no se siente identificada con el sistema electoral actual, no se sienten identificadas con la forma en la que los partidos políticos hoy tienen una cantidad muy grande de prerrogativas con uno de los institutos electorales más caros del mundo. O sea, la gente está pidiendo que haya cambios, ¿no? Pero pues siendo el PRI, siendo el PAN, estos partidos políticos que siempre se han privilegiado de esto, en lugar de hacer una contrapropuesta, porque ¿qué van a salir a decir? No, déjenos el dinero que se quede en las cúpulas de nuestros partidos políticos y dejen a esos legisladores que jamás han tocado puertas, que están completamente desvinculados de los problemas reales de la gente. Pues, por supuesto que no pueden salir a decir eso. Entonces, ¿qué es lo que están haciendo? Están intentando generar una campaña de miedo, una campaña de pánico a través de decir estas cosas, ¿no? Así empezó Venezuela, esta es la ley Maduro y tal, porque lo que quieren es ensuciar el debate y que en el momento en el que tengamos una iniciativa que se presente, ¿no?, ya haya, digamos, una resistencia de la gente a poder discutir artículo por artículo qué es lo que es importante cambiar para hacer un sistema electoral donde la gente sienta que sí puede participar, donde los partidos sí sean vehículos para llevar a cabo esas demandas que se vuelvan una realidad, ¿no? Entonces, pues ahí sí me parece muy, muy lamentable ver este tipo de campañas. Creo que ya ha sido una estrategia recurrente. Yo digo, me acuerdo, ahorita que veíamos el video de 2006, las campañas que han hecho de desinformación diciendo que el peligro para México, que si al presidente López Obrador lo financiaba Rusia, que si Venezuela, que la gente ya no les cree, ¿no? Porque han sido constantemente quienes han buscado cerrar el debate, y me parece que de una forma muy irresponsable ante lo que hoy está pidiendo la gente. Y de alguna manera lo que tratan de evitar es un debate honesto sobre ciertos temas. A ver, hablemos de los recursos, ¿no? Entonces, aquí, por ejemplo, dabas un dato, Hamlet. O sea, si hoy, este año 2026, que solo hay elecciones en Coahuila solamente para diputados locales, ¿es o no necesario que se reciban esta cantidad de recursos? Y no es solo el PAN. A ver, estamos hablando de todos los partidos, por supuesto que empezando por Morena. Pero nosotros estamos haciendo un planteamiento de sí, consideramos que es suficiente. Fíjate, aquí está Alejandro Morena en un tuit, ¿no? Dice, Morena presenta su reforma electoral como si fuera la salvación del universo, pero todos sabemos que es la ley Maduro, el manual chavista tropical para reventar al árbitro, controlar las urnas y quedarse con el poder aunque pierdan. Quieren organizar, contar y ganar, todo desde el gobierno. ¡Ah, caray! ¿Quién ha oído una sola frase, una sola intención en esta reforma que tenga que ver con controlar al árbitro, quitarle la autonomía al INE? Entonces, ¿cómo han venido orientando precisamente esta narrativa para generar este miedo? Con su tuit está queriendo proteger sus 980 millones de pesos que el moribundo PRI está recibiendo en 2000
26. 2026 casi 1,000 millones de pesos. Con el partido porcentaje de político. votación que tiene el PRI, que nada más prácticamente existen 2 entidades, ¿no? En Durango y precisamente en Coahuila, y vamos a ganar en Coahuila. Pero es algo ilógico y no es sustentable para la democracia en el país. No se puede destinar tantos recursos a partidos que están en esas circunstancias. El último año de existencia del PRD, antes de que perdiera el registro, recibió 424 millones de pesos. Claro que estaban felices, porque ese sí era una cúpula, ¿no? Digamos de ¿Cuántos 4 o eran? 5 chuchos, 10 chuchos que se repartían. Se repartieron 400 millones. Entonces, felices de alargar, digamos, hasta lo posible esa agonía. Movimiento Ciudadano, 970 millones de pesos, que en realidad tiene fuerza regional en 2 entidades. Hay estados donde no tiene registro. Y ahí la dejamos por el lado de la oposición. Pero que además, yo quisiera decir una cosa, o sea, Alito sale a decir esta serie de argumentos en contra de una ley justamente porque lo que quiere evitar es decir lo que realmente le preocupa. Mira, el PRI en el 2018 tuvo apenas 45 diputados, Morena tuvo 191. En las intermedias nosotros tuvimos 198. El PRI alcanzó 70. Y en el 2024 Morena tiene 247 curules, el PRI apenas tiene 33, es decir, nosotros crecimos un 29% y el PRI y el PAN disminuyeron entre 36 y 13%. Y eso lo vemos en la repartición de las plurinominales, es decir, Morena alcanza, que además nos quitaron pluris porque ellos dicen que hay una sobrerepresentación, lo cual es falso, y por ejemplo Movimiento Ciudadano, que no ganó ningún distrito, le están dando pues el 2,600% adicional a su representación. Entonces, cuando nosotros vemos la lista de quienes están en justamente la repartición de candidaturas, pues nos encontramos a un Alito Moreno que tiene una investigación por más de 80 millones de pesos en la Fiscalía de Campeche, o a esta senadora Paloma Sánchez, que fue diputada por el PRI también gritando, yo por eso llegué, yo no voy a pedir el voto, yo soy plurinominal, porque justamente es eso lo que ellos buscan, mantenerse en el poder. Y si vemos la lista de Acción Nacional para las candidaturas, de verdad que nos quedamos, para las plurinominales, ¿verdad? De verdad que... Lili Telles, Marco Cortés, Cortés, Kenia López, Francisco Cabeza de Vaca, Germán Martínez, Ricardo Anaya sin hacer campaña en Estados Unidos, Lili Telles, Jorge Romero, que además dejó la diputación por irse a competir por la dirigencia de Acción Nacional y que ha sido lamentable, además acusado por el cártel inmobiliario. Puros personajes que están buscando el fuero para seguir chupando dinero del erario. Exacto. Entonces, digamos, por un lado está esta discusión de decir, no se hable de una reforma electoral. ¿Por qué? Porque les da pánico pensar, uno, que pudiese haber una reducción a sus privilegios, y dos, porque se han venido beneficiando de los plurinominales como una vía para poner a todos sus personajes impresentables, para darles fuero, y todas estas personas, que eso es uno de los grandes debates que debemos dar, sin la necesidad de salir a la calle a pedir el voto. Entonces, a ver, uno de los grandes debates, creemos nosotros, debe de darse en función de cómo se eligen los plurinominales. ¿Cómo se eligen hoy en día? Hoy en día son los partidos políticos los que hacen una listita y dicen número 1 tal, número 2 tal, número tal. ¿A quién le preguntan? A nadie. No tiene necesidad de hacer ningún tipo de consulta, no responde a ninguna lógica de votación, nada. Yo como dirigente de Morena, hoy en día podré decir muy bien, a ver, circunscripción 1, estos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, y luego circunscripción 2, esto, 3, y así. ¿Cómo han venido ellos generando sus listados? Y aquí, como bien Vianney lo expresa, pues es para protección, para complicidades y casos finalmente de nepotismo y de gente que en sus estados nunca las votarían. Bueno, ya el colmo, Ricardo Anaya estaba prófugo en Estados Unidos, no hace campaña ni nada, ya nomás llega y obtiene el fuero. Entonces, es antidemocrático plantear
otros esquemas? ¿Por qué no hablamos de otros esquemas que podrían funcionar para una representación Sí. proporcional? Hay alternativas, se han explorado en los estados, ¿no? En las entidades federativas. Sí, por ejemplo, el caso de la Ciudad de México creo que es muy claro, ¿no? Aquí la representación proporcional, que ojo, no estamos en contra de la representación proporcional, lo que estamos en contra es de que no haya una rendición de cuentas y este vínculo con la gente. Entonces, en la Ciudad de México se hacen campaña los candidatos y no entra solamente quien gana la elección, sino también entra un porcentaje de los mejores segundos lugares, lo que se llama el repechaje. ¿Qué te da eso? La ventaja que te da eso es que es gente que ya recorrió las calles, que tuvo reuniones en territorio, que conoce los problemas reales de la gente y que el día que la gente no esté de acuerdo, que haya una demanda y tal, sí van a conocer a su representante popular para poderle exigir, ¿no?, que pueda impulsar una iniciativa, hacer algún tema de vinculación con gobierno, gestión, etcétera, ¿no? No como ahorita que parece que no hay ni siquiera manera de contactarse con los plurinominales. Y es un reconocimiento también al sustento, que es el voto popular, la fuente, digamos. Si una persona obtuvo 90,000 votos y ese distrito lo ganó alguien más con 91,000, pues fue una elección cerrada, fue una elección competida, hay un sustento democrático. En las elecciones de 2021 y 2024 tuvimos por lo menos 5 distritos federales con resultados menores a 3,000 votos de diferencia entre primero y segundo lugar. Son, por ejemplo, escenarios en donde podría explorarse este diseño. Hay otros que pueden establecer solamente las plurinominales para proteger las acciones afirmativas, que a mí me parece que han sido valiosas. Las aportaciones que hicieron mis compañeras y compañeros migrantes de la diversidad sexual, con discapacidad, fueron muy útiles en el Congreso. Y la presidenta ha mencionado que no está en contra de esa conformación, de ese reconocimiento. Podrían explorarse estos sistemas, por ejemplo. A ver, pero yo sí creo que es importante para la gente que nos escucha como tratar, digamos, de explicar cómo funciona actualmente y cuáles pudieran ser algunas alternativas. Entonces, a ver, hoy en día hay 500 diputados, hablando de la Cámara de Diputados en específico para no hacernos, digamos, bolas con la Cámara de Senadores. Entonces, tenemos 500 diputados y diputadas. 300 se eligen por mayoría, o sea, el que más votos obtenga es el que gana y tiene su asiento en el Congreso. 300. 200 se eligen por representación proporcional, ¿no? Hoy llamados plurinominales. Estos de representación proporcional, que son 200, se eligen a través de unas listas. Los partidos políticos mandan las listas al INE y luego, ya cuando se tienen los porcentajes totales de votación, entonces se reparten esos 200. ¿Cómo se reparten y cómo dice la ley que se reparten? Bueno, el número total de votos emitidos, obviamente restándole votos nulos de aquellos votos que no hayan obtenido el registro. De hecho, aquí tenemos una presentación, fíjense que nos tocó plantear en la mañanera con el presidente López Obrador. Vámonos arriba, fíjense bien. Vámonos ahí. Tú tienes primero en el paso número 1, arriba tienes la votación total, paso número 1, votación total. Y luego le tienes que restar votos nulos y sin registro y los independientes. Y te da la votación nacional emitida. Ahora sí, paso número 2. Dice, la votación emitida la tienes que dividir por las 200 diputaciones de representación proporcional. Y te da un número que es el cociente natural. Adelante. O rebanadas, digamos. Exacto, son las rebanadas. Luego, pues el número de votos que hayas obtenido por o entre el cociente natural te da el número de diputaciones. ¿Por qué? Porque te está repartiendo los 200 plurinominales entre la votación que hayas obtenido. Sí. Ajá, Un diputado por cada, vamos a redondearlo, 250,000 votos por decir. Y entonces ya ves cuántos obtuvo cada partido y les asignas sus... Exactamente. Entonces, por ejemplo, en el caso de Morena, 87 plurinominales nos hubiera tocado en esta elección. El PAN 36, Movimiento Ciudadano 23. Uh-huh. Por aquello de que ahorita ponemos el tuit de Maynes que dice que le dieron menos, le tocaban 23.
ganó uno de mayoría. Uno de y le 300. tocaban 23 diputados plurinominales. Yo no entiendo cómo acabó teniendo 26, ¿va? Pero bueno, ahí está cómo se reparte. Ahora bien, adelante, de estos, entonces tenemos 300 y 200 plurinominales. La pregunta son dos. Uno, si 200 plurinominales no son muchos, si pudiese haber una reducción. Manteniendo igual la misma proporción, no es quitarle a unos a otros, no, el número total que obtuviste, nada más que en lugar de repartir 200, que son muchos, repartes menos. Entonces esa es una discusión, no sería ni privilegiar a unos ni privilegiar al otros. El mismo porcentaje que obtuviste se dividiría en el número de diputaciones que haya a repartir, ya sean 100, 150, no sé, las que puedan ser una propuesta. Esa es una opción. No, digamos, ese es un tema a discutir. El otro tema a discutir es si tiene que ser a través de listas que te mandan los partidos políticos o esas espacios se pueden repartir a través de personas que hayan salido a pedir el voto, que hayan hecho campaña y que, como decía Hamlet aquí, a lo mejor perdieron, pero fueron los mejores perdedores dentro de tu fuerza política. A mí me parece, por ejemplo, cuando sale Alito a decir que es la ley Maduro, bueno, él cuántas veces se va a reelegir siendo dirigente nacional en el PRI y a cuántos de sus cuates, compadres que están en el Senado, por ejemplo, les repartió una diputación plurinominal, una senaduría plurinominal, que son justamente los más cercanos, alejándose de lo que buscan las plurinominales, que en esencia es la representación del pueblo y la consolidación de la democracia. Ahora, pasa algo muy interesante con este personaje, con Alito, y es que nos damos cuenta de que los que están ahí ocupando esos espacios no necesariamente representan al pueblo, a diferencia de Morena. En Morena se lleva a cabo una instaculación y los personajes que están ocupando hoy nuestra lista de plurinominales particularmente tienen que ver con acciones afirmativas en términos de compañeros diputados que hoy son representación indígena, compañeras diputadas que vienen de la representación paritaria, compañeros diputados que son de la diversidad sexual, o sea, que eso se logra ver representado en las minorías, que además hoy salen con la bandera de que el PRI siempre ha buscado darles lugar a esas minorías. No, la verdad es que eso ha salido gracias a las movilizaciones sociales, ha sido a pesar de ellos, no con ellos, y de muchos movimientos que se dieron, porque nosotros podemos darnos cuenta que hay personajes como la presidenta de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, que ha sido legisladora por más de 30 años, en 5 periodos, entre Senado y Diputación, y no ha ganado ni un solo voto. Y es ahí cuando te das cuenta que por eso no tienen la claridad de lo que se requiere en nuestro país y no conocen que el 83% de la población, según la encuesta del Heraldo, está a favor de la reducción del financiamiento a partidos políticos en años no electorales. Y como eso nos podemos poner un sinfín de cosas que el pueblo está a favor y que ellos están alejados porque están ya esquizofrénicos tratando de guardar lo único que les queda, que es la repartición del dinero y el poder, y que lo que nosotros queremos es democratizarlo para el pueblo de México, ¿no? Y además Morena sí ha cumplido de manera efectiva con las acciones afirmativas, porque ahí viene otra trampa. Claro. Hay partidos políticos que meten indígenas falsos, hay sentencias del Tribunal Electoral que han ordenado que sustituyan a indígenas falsos. Gente de la diversidad falsa. O gente de la diversidad falsa. Hay como una usurpación, digamos. Hay gente que dice que es migrante, pero no vive en el exterior, ¿no? En alguna ocasión algún diputado del PAN creo que estaba afuera, pero por un tema de estudios, no era que realmente hiciera vida en el extranjero. Entonces han utilizado estos espacios para seguir beneficiando a esos grupúsculos, a esas élites. Por eso le tienen temor a la discusión. Se tiene que avanzar. Hay muchas propuestas que se pueden realizar. Lamentablemente no las ponen sobre la mesa. Y no son solo los partidos, y lo digo la verdad con cierta tristeza y desilusión. El Instituto Nacional Electoral presenta un documento de 74 páginas y en la página 19 bloquean toda posibilidad desde su postura de reducir sus recursos y también el financiamiento a los partidos políticos.
y minimizan y dicen es que solamente es el 0.20 o 0.50 del presupuesto nacional, pues ¿cuánto quieren? Son decenas de miles de millones de pesos al año los que se gastan en estos procesos. También en un año no electoral está el presupuesto de los OPLES. El OPLE de Coahuila va a trabajar, va a organizar su proceso de congreso local, pero los otros 31 mini-INES que están en las entidades federativas no están realizando esas funciones efectivas. Pero antes de entrarle al tema de los recursos, para ir cerrando el tema de los plurinominales. Entonces, digamos, una de las propuestas es que evaluemos, ¿no? Que evaluemos ese modelo. Son muchos, son pocos, 200, bueno, pocos no, pero son muchos, ¿cuántos deberían ser? Y lo otro es cómo se eligen, ¿no? Ahí, por ejemplo, tocaba Hamlet el tema de la representación de mexicanos en el exterior. Y el día de ayer la presidenta en la conferencia matutina hizo una propuesta que yo creo que, digamos, lo puso sobre la mesa, que creo que sería muy interesante, y es que los mexicanos que viven en el exterior puedan elegir a sus propios representantes populares, ¿no? Digamos que sean contados como si fuera un distrito, ¿no? Y de ahí pudiera surgir un representante que venga al Congreso a, ya habiendo conocido los problemas, teniendo un trabajo pleno con los mexicanos en el exterior, representar a esos grupos aquí en México, en el Congreso Federal, ¿no? Entonces, pues creo que sería también una propuesta muy interesante que ayudaría a darle mucho mayor representatividad a estas figuras tan importantes. A ver, vamos a escuchar a Carlos Ugalde. Necesitan salir a expresarse en las calles de Puebla y ojalá los partidos, los que quieran, puedan hacerlo de las manos, porque creo que en esto hay coincidencia. Tienen que expresarlo. Es difícil este tema porque la mayoría de los mexicanos no sienten una amenaza. Este tema de los pluris o del financiamiento público es muy complicado y además el encuadre narrativo que hace el gobierno es muy fácil de digerir. ¿Quieres que le quite dinero a los partidos para dártelo de becas? ¡Sí! Y ese encuadre narrativo, yo no he visto que los partidos opositores todavía hayan explicado pedagógicamente qué es lo que está en juego. Yo lo que creo que lo que está en juego es la libertad de tu voto y por lo tanto el riesgo es que te quiten esa libertad de votar. Ugalde, primero recuérdanos, ¿quién es? Fue presidente del entonces IFE del 2003 al 2007. Apuñaló a la democracia la noche de la jornada electoral cuando salió y dijo que no podía dar un resultado, cuando claramente el presidente Andrés Manuel López Obrador había ganado. Y defendió a capa y espada la imposibilidad jurídica y material de abrir todos los paquetes electorales, voto por voto y casilla por casilla. Entonces, pues millones de mexicanos salimos a las calles, lo pedíamos a gritos y el INE ensordeció y enmudeció y no lo permitió. Y me parece que pues ese fue el punto ya de debacle de ese modelo ya muy desgastado por parte del Instituto Electoral. Avaló el fraude 2006 ¿Sí? Y ahora, y no es la primera vez, pero salen con una autoridad moral y lo que plantean, ¿no? Como escuchamos es, en primera, como si no se pudiese poner a debate la cantidad de recursos, ¿no? Y aquí entrarle. Una cosa es lo de los partidos políticos, ya se hablaba con claridad, a ver, ¿se necesita o no se necesitan más de 1,000 millones de pesos en un año donde no hay elecciones? Porque hay que ponerlo con claridad. O sea, nadie está hablando que en años electorales, estamos hablando en un año, por ejemplo, como 2026, donde solo hay elección en Coahuila. No debería ser racional en todo caso repartir, y que quede claro, Morena es el partido político que más recursos recibe y Morena por congruencia está haciendo el planteamiento de que esa disminución se haga. No importa que le quiten a Morena, claro, ¿por qué? Porque es una sola cobija, el presupuesto es de todas y de todo el pueblo y puede haber otras prioridades en épocas donde no se tienen elecciones, ¿no? Y por el otro lado está el tema de las elecciones. ¿Cuánto valen los procesos electorales? Somos uno de los países que más costoso nos sale un proceso electoral. Y vamos desmenuzando un poquito porque, a ver, Hamlet, tú que tienes experiencia, ¿qué tipo de cosas podrían pensarse
que puedan reducirse para que las elecciones, en general, el costo del presupuesto que se destina al instituto y a los procesos no sea tan elevado? Primero, hay cuestiones que constituyen símbolos, pero que tienen una fuerza muy importante. ¿Por qué la gran mayoría de los consejeros del INE no han aceptado reducir su ingreso debajo del umbral de la presidenta de la República? Sí lo ha hecho Guadalupe Tadei, sí lo ha hecho el consejero Jorge Montaño, pero los que estaban antes no lo han aceptado. Entonces ahí ya hay una postura muy clara. Muy es decir, hoy no todos los consejeros del INE ganan menos que la presidenta, ganan más que la presidenta. Y luego tienes 32, así como hay un Consejo General del INE a nivel nacional que habría que analizar si se reduce, por ejemplo, de 11 a 9 o a 7. Hoy con 11 es el órgano del Estado mexicano no deliberativo, no legislativo, más grande. La propia Suprema Corte ya es de 9, se redujo. Y el tribunal, por ejemplo, funciona muy bien con 7. El Consejo General del INE podría funcionar muy bien con 9 o con 7, eso no tengo duda. Y luego tienes consejos a nivel local, que son en las 32 entidades. Y luego tienes consejos a nivel distrital. Y ahí tienes estructuras que son las vocalías. Son personas que tienen salarios muy cercanos a 100,000 pesos al mes. Y hay, por ejemplo, 2 vocalías que me parece que no tienen razón de existir fuera de proceso electoral. Hay un vocal que está encargado de capacitación y hay un vocal que está encargado de organización. ¿A quién capacita el vocal y qué organiza el otro vocal cuando no hay proceso electoral? Y la respuesta es nada, están de vacaciones. Hay un vocal que sí tiene un trabajo permanente y es arduo, que es el vocal del Registro Federal de Electores, porque todo el año pues están expidiendo las credenciales. Los 1,500 consejeros distritales, porque hay uno en cada distrito, ¿se requieren de manera permanente? Considero que no. Podrían existir en lugar de 1,500, quitarle a cada uno de los consejos estos 2 vocales y hacer una reducción, entonces pasar de 1,500 a 900 vocales. Y con eso ya tienes un ahorro muy importante, igual a nivel local, y estructuras que están también abajo de ellos. Aquí me parece muy importante recordar que son 2 estructuras, tanto la estructura federal, es decir, quienes hacen toda la lacha que tiene que ver con las elecciones a nivel federal, pero también están las locales, es decir, hay consejos federales y hay consejos locales haciendo nada en mucho tiempo, que también es importante retomarlo. Ahora, yo en esta discusión de la disminución del presupuesto, primero hay que decir fuera máscaras, con quien se acompaña Ugalde, con quien se ha acompañado Lorenzo Córdoba, por ejemplo, tan solo en ese video son representantes de la derecha, de Acción Nacional, que justo una quien está ahí presente en el 2011, si no me equivoco, del presupuesto que recibían los partidos políticos para capacitación para las mujeres en sus prerrogativas, lo que hicieron fue imprimir papel de tortilla para decir que las mujeres eran poderosas. Y con eso justificaron un recurso que iba más o menos alrededor de los 25 millones de pesos allá en Puebla, que podrían ocuparse para otras cosas que efectivamente puedan generar capacitación en la participación política de las mujeres. ¿Qué es lo que se debe de buscar? Que haya mucho más transparencia y eficacia en el uso de los recursos. Por ejemplo, Morena hoy ya es el partido que está con sus cuentas libres porque ha tratado de transparentar este recurso y que no necesariamente se aplica en cosas que no tienen que aplicarse. Porque una de las narrativas que ha hecho Movimiento Ciudadano es que Morena es el partido que más dinero recibe. Pues sí, por eso nosotros estamos diciendo que se disminuye el presupuesto y no ponemos en tela de juicio el pensamiento del pueblo de México, porque escuchamos la participación de este personaje de Ugalde en donde dicen, pedagógicamente, me participaba en un debate con la secretaria general del PRI y decía, es que el pueblo de México, ¿cómo va a entender? No entiende. Claro, es este sentimiento de superioridad en donde quieren evitar que el pueblo de México participe en la decisión, en la vida pública de nuestro país. Cuando al pueblo de México se le explica, es más, nosotros llegamos en campaña con esta propuesta, no la estamos sacando de la manga, no es una propuesta que inicia con el presidente Andrés Manuel López Obrador, es una solicitud del pueblo de México. En campaña muchas veces nos dijeron, pero ya bájenle dinero a sus campañas, ya disminuyan el presupuesto que reciben ustedes. O sea, eso es una solicitud que, por supuesto, no está más allá de hacerle explicar a la gente que si tenemos 7
7,000 millones de pesos que reciben los partidos políticos y para el año 2025 5,000 millones de pesos nos costó el programa de salud casa por casa, por supuesto que la gente va a ponderar y va a decir, queremos que ese recurso se vaya a salud, se vaya a infraestructura, se vaya a la vivienda, se vaya a los programas sociales. Y no es porque el pueblo de México sea tonto, es porque ese dinero es el dinero del pueblo y es la responsabilidad del gobierno administrarlo en beneficio del pueblo. Y hay dos cosas, ¿no? Parte de la narrativa que han querido generar es, sí, Morena es hoy el partido que recibe más prerrogativas, pero hay que decirlo porque es el partido que más votación recibió, ¿no? Gracias al trabajo que se ha hecho en territorio, el trabajo con la gente, las causas que ha representado nuestro movimiento, es que la gente le dio su apoyo y por una ley que decidió darle también la fuerza, digamos, de los recursos que le llegan a los partidos a partir de los votos, hoy somos el partido que tiene más presupuesto. Ahora, eso no quiere decir que nosotros nos vayamos a oponer a que bajen los recursos. Si somos herederos, digamos, de esas reglas que se publicaron durante los gobiernos del PRI y el PAN, la responsabilidad que nosotros tenemos como partido, ¿no? Y que además estamos, me parece, respondiendo es a bajar los recursos económicos que tienen los partidos. Otra cosa es hacer el comparativo de cuánto nos cuestan las elecciones por persona, ¿no? Y compararlo con otros países del mundo. Por ejemplo, México tiene una democracia que por voto cuesta 24 pesos, ¿no? 25 pesos, ¿no? A diferencia, por ejemplo, de Estados Unidos, donde el gasto por votante es de 11 pesos, ¿no? O el caso de Brasil, que es de 12 pesos. Hay países donde es mucho más barato, cuestan centavos, por ejemplo, en el caso de Rusia. Entonces, sí hay posibilidad, ¿no?, de generar, digamos, una democracia mucho más barata. Lo que preocupa es ver, por ejemplo, estos posicionamientos que han hecho algunos personajes del Partido Acción Nacional, donde queriendo defender ellos el presupuesto de sus partidos políticos, parece que quieren ponernos en una disyuntiva que además es completamente falsa, porque lo que están diciendo ellos en estos comunicados es, si nosotros bajamos el presupuesto de los partidos políticos, entonces van a obligar a los partidos políticos a recibir dinero del narcotráfico. Eso es lo que están saliendo a decir públicamente, ¿no? Y entonces ahí uno se cuestiona si el problema es realmente eso, o que ellos están acostumbrados, uno, a tener democracias carísimas, y dos, que a la primera que les bajan los recursos por un tema de austeridad y por un tema, digamos, de que pueda ser utilizado para mejorar las condiciones de la gente, entonces la lógica que tienen es, vamos a recurrir al narcotráfico para que financie nuestras campañas. O sea, la verdad es que es gravísimo. Pues interesante esto, fíjense, el Heraldo saca una encuesta, ¿verdad?, que dice, ¿usted está a favor o en contra de que se realice una reforma electoral en nuestro país? 54% a favor, 27% ni a favor ni en contra, ¿no?, que también se entiende, y 14% en contra. Aquí está, actualmente hay 128 senadoras, dígame usted, ¿está a favor o en contra de reducir el número de senadores? 68 a favor, 13 en contra. ¿Qué tan importante considera usted el reducir costos de los procesos electorales en el país? 53% muy importante, 9% nada importante. Entonces, creo que la discusión sobre cómo podemos ir avanzando a tener más racionalidad de los recursos en los procesos electorales, es falsa la narrativa de porque quieren debilitar al INE, porque quieren quitarle la autonomía. ¿Por qué no irnos a este tipo de ejemplos? O sea, la pregunta es sencilla, necesitamos 1,500 vocales, son 1,500, ¿no? 1,500 vocales distritales que reciben un salario de manera permanente en periodos donde no tenemos procesos electorales, donde no tienen en realidad ninguna materia, no hay chamba, no hay cosas que hacer, que eres el de capacitación, bueno, si no tienes a nadie que capacitar. ¿No sería mejor, en todo caso, pensar en figuras donde cada que hay proceso electoral, pues ahí, por supuesto, que esté listado de reclutamiento que vienen, ayudan con experiencia para seguir en la capacitación? Y claro que lo que se tenga que mantener, como por ejemplo el tema de las credenciales del INE, se mantiene de manera permanente. Pero, ¿miedo a discutir eso? O sea, ¿eso es antidemocrático? ¿Replantearnos cuándo sí, cuándo no, y cómo podemos reducir esos recursos? Y la implementación de tecnología, algo que has realizado con mucho éxito en el partido, por ejemplo, para la afiliación, pues estamos utilizando tablets, ¿no? Sí. Por ejemplo, salvo en
hay normas de excepción, ¿no? En municipios rurales, indígenas, con alta marginación se permiten todavía formatos de carácter físico. Otros modelos, por ejemplo, las reuniones se pueden realizar a través de videoconferencia, ¿no? Reduces viáticos. Un modelo de capacitación permanente sería que a los jóvenes que están en la preparatoria se les pudiera dar un curso, ¿no? Para cuando formen parte de las mesas directivas de casilla, conozcan cuáles son sus labores. Puedes tener contenidos permanentes en las plataformas digitales, pero si no se abren a esa discusión para buscar ahorros, pues simplemente están defendiendo sus privilegios. No hemos hablado todavía, algo ya le adelantaba Vianney, de los OPLES, que son los mini-INES. En cada entidad federativa hay otra estructura que tiene un consejo general, que tiene sus propios consejos distritales o municipales y que también son muy costosos para cada entidad federativa. Y los partidos que reciben casi 8,000 millones a nivel nacional también tienen una partida a nivel local. Cada congreso local destina recursos, aprueba recursos en el presupuesto anual que están cercanos a los 5,000 millones de pesos. Entonces decimos, en números redondos, son cerca de 13,000 millones para este año, con elecciones solamente en una entidad federativa. En un año donde solamente hay una elección en Coahuila y es para diputados locales. Y que muchas veces estos encargados de los soples se vuelven operadores de los gobernadores. O sea, en el 2018, cuando nosotros llegamos, un encargado del OPLE del distrito del que yo pertenezco, llegaron a decirnos, les vamos a dar 3 millones de pesos por la votación a favor de la mesa directiva que el gobernador estaba proponiendo en ese año. A ver, vamos escuchando a Moreira. Ahora quieren el poder legislativo como Maduro. Y quieren una nueva ley electoral sustentada en cuando menos 3 cosas. La primera, disminuir al INE, colonizarlo, apropiarse de él, para que ese día, el día de las elecciones presidenciales, solamente pueda dar el resultado que le ordene el gobierno. Esa es la primera. La segunda, quieren disminuir a los partidos políticos. Te dicen que son muy caros. Bueno, pues que gasten bien los partidos políticos. Sí, pero al momento de retirarles el financiamiento público, ¿quién va a hacer política en este país? Pues yo te digo, los narcos, que les encanta a Morena. Imagínate tú. ¿Qué le pasa? O sea, por cierto que otra de las propuestas que se han incluido en la iniciativa, digo, obviamente, la ignorancia, ni siquiera es ignorancia, en realidad esto... Mala fe. Mala fe, mala leche. Es poner muchas más reglas estrictas, por cierto, eso importantísimo, para el tema del financiamiento de las campañas, ser muchísimo más riguroso en cuestiones de fiscalización. Ojalá y en eso estén de acuerdo, pero no están de acuerdo. No, pero es que además, ¿quién le puede creer a un personaje que ha sido legislador 4 veces y ha ganado 3? Ha ganado una, 3 han sido de lista. O sea, ¿cómo puedes...? Pluri, por cierto, hoy está también de coordinador y de diputado pluri, no puede pararse en Coahuila porque nadie votaría por él. ¿Y cómo va a hablar de responsabilidad financiera después de esa tremenda deuda que sigue cargando el estado de Coahuila, que es una losa, que la empezó su hermano y la terminó él? Finalmente, una propuesta adicional que se ha puesto sobre la mesa y que es importantísima debatirla tiene que ver con los mecanismos de participación ciudadana. Ya se había dado algunos pasos en esta dirección, la consulta popular, la revocación de mandato. El pueblo pone, el pueblo quita y también por el otro lado el pueblo debe ser consultado sobre decisiones que se toman por parte de su gobierno. Entonces, una de las propuestas a discutir en esta reforma electoral es cómo podemos ampliar estos derechos. Hay algunas limitantes que son injustificadas por parte de la Constitución. Hoy la Constitución, por ejemplo, te dice no puedes consultarle al pueblo si se trata de temas electorales o si se trata de temas fiscales. ¿Por? Sí, sobre todo en la materia de egresos, a mí me parece que es incorrecto, porque el pueblo de México debería de tener voz plena para eso. ¿Por qué el pueblo no puede participar sobre esos temas? O sea, es como, en esos temas, ¿solo aquí los políticos podemos decidir? Incorrecto. La única restricción que me parece justificada es no pueden consultarse las restricciones de derechos humanos.
Claro. ¿no? Eso me parece Manos. razonable. El tema aquí es, no puedes consultar sobre dineros y no puedes consultar sobre temas electorales y de democracia. Por Dios, ¿cómo? Ayer en la mañana la presidenta anunciaba que es muy importante promover la participación ciudadana, incluso de que si quieren cambiar el ritmo, el sentido de la calle, es que todo el tiempo el pueblo esté participando. Y ahí sí nadie va a poder decir que no. Por eso nosotros estamos promoviendo que no sea una participación de cada 6 años, cada 3 años. Es decir, desde antes que llegara el presidente Andrés Manuel López Obrador, se le consultó al pueblo si se llevaba a cabo o no la construcción del aeropuerto, si quería que siguiera el lago o que se retirara. Entonces, a mí me parece que una de la esencia de Morena es impulsar la participación democrática de la gente todo el tiempo. Claro, y acostumbrarnos, ¿no? O sea, porque justo la idea que se tenía antes de la democracia era solamente cuando vas a las elecciones y luego te olvidas de todo, y a partir de que se ha tenido la consulta del juicio expresidentes, la revocación de mandato, que por cierto, este fin de semana en Coahuila es la consulta, en Oaxaca es la consulta de revocación de mandato de nuestro gobernador Salomón Participen todos los oaxaqueñas que nos están escuchando este fin de semana. Es la consulta de revocación del gobernador. Abrir los espacios como se hizo ahora con la reforma del Poder Judicial para que también fueran electos por voto popular. Eso también lo que le va diciendo a la gente es, no hay quien esté apropiado de la política, no hay una cúpula que sea la que maneja absolutamente todo, somos las y los mexicanos quienes tenemos que involucrarnos y tomar todas las decisiones, ¿no? Y otro tema que también me parece que quisieron generar mucho ruido fue con el tema de la autonomía del Instituto Nacional Electoral. Me parece que la presidenta de la República, ahí hay que decirlo, hace unos días en la conferencia matutina fue muy clara, se va a respetar la autonomía del Instituto Electoral. Sí hay excesos, quiero mencionar alguno. Resulta que el Consejo General le tiene que autorizar a su contralor, que es votado por la Cámara de Diputados, el plan de auditoría anual. O sea, el sujeto obligado, fiscalizado, es el que le tiene que autorizar al fiscalizador qué le puede revisar y qué no. Eso no existe en otros órganos como la Comisión de Derechos Humanos, el Banco de México, la Fiscalía General de la República. Es algo que nada más está por ahí en el Instituto Electoral. Regresando a la consulta, la Constitución regula las consultas de trascendencia nacional o regional, pero nada impide las consultas a nivel municipal o a nivel distrital. No hay, digamos, ahí un obstáculo para que desde las constituciones locales, desde la legislación local también se pueda profundizar, incluso a través de acuerdos municipales con los ayuntamientos. Solamente son regulaciones nacionales o regionales. Es que imaginemos que con Peña Nieto hubiera habido el procedimiento para la revocación de mandato, o sea, a medio periodo se hubiera ido, o sea, y que hoy esté esa posibilidad de refrendar o de eliminar a quien esté a cargo de la presidencia de la República. A mí me parece que eso es... ¿Qué más democracia puede haber? ¿Y qué más democracia promovida por quienes siempre fuimos aplastados por un sistema que permitía solamente responder a los privilegios de unos cuantos? Entonces, es muy importante que participen y también que se pueda llevar a cabo en medio de esta reforma el planteamiento de la revocación de mandato para todos los presidentes de la República, y ahí podemos ver cuál es el nivel de aceptación y popularidad que tiene la presidenta, porque si dicen que ya el pueblo de México no está a favor con la presidenta, pues entonces de qué se preocupan, ¿no? Porque han salido a decir que cómo nosotros estamos haciendo esta trampa. La realidad es que lo que queremos... Bueno, ahí está Loret de Mola. A ver, vamos escuchando a Loret de Mola. ¿Cómo estará el ambiente? Que en el famoso sitio de apuestas y predicciones políticas Polymarket ya se abrió una apuesta sobre la caída de la presidenta Sheinbaum. Es una apuesta para ver si la presidenta de México se va antes de concluir su mandato, sea cual sea el motivo. Hasta ahorita solo el 2% de los usuarios apuesta que Sheinbaum se va antes del 31 de enero, un 7% apuesta que se va antes del 30 de junio de este año. O sea, si alguien apuesta $100 a que cae Sheinbaum este mes y gana, se lleva $2,000. Hazme tú el favor, no se enteró por allá, no se enteró. Fíjense ustedes
Esta encuesta de Encol, 68% ratificaría a la presidenta de México. Tenemos a una de las presidentas con mayor respaldo en el mundo. Así que qué bueno, así no le tienen miedo a un proceso de consulta precisamente de revocación de mandato. Sería lo ideal que sucediera en todos los contextos. Y vamos a ver a la oposición queriendo hacer lo mismo que intentaron hacer cuando el proceso de consulta de revocación de mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, que era sabiendo que el presidente tenía un amplio apoyo, como hoy lo tiene la presidenta, llamar a no participar, llamar a no votar. Por supuesto, porque pues les da terror darse cuenta pues que no tienen ninguna persona que tenga el respaldo, el apoyo que tienen hoy la presidenta de la República y el presidente Andrés Manuel. Pues ahí está, vamos cerrando esta discusión. Hay mucho que hablar sobre la reforma electoral. Esperamos una propuesta por parte del Ejecutivo, de la presidenta, que sea discutida en el Congreso, y seguros estamos que será una propuesta que va a fortalecer la democracia, que va a escuchar a los partidos, por aquello de que también hacen mucho ruido de que el PT y el Verde Ecologista ya se han estado reuniendo, estuvieron con la secretaria de Gobernación. Se va a escuchar a todas y a todos, y la idea es tener una propuesta próximamente que va sin lugar a dudas a generar pues todavía aún más que decir. Cerramos con esto, decirles dos cosas antes de concluir el programa. Número uno, llegamos a 11 millones de afiliadas y afiliados. Aquí lo tenemos. Pues ahí vamos, seguimos avanzando, tuvimos asambleas este pasado domingo y tenemos una información importante que les va a compartir Camila. Pues ya se emitió la convocatoria para el primer campamento de jóvenes de Morena. Vamos a estar con la circunscripción 4, vamos a hacer para todas las circunscripciones, pero si ustedes viven en Puebla, en Tlaxcala, en Ciudad de México, en Morelos, en Guerrero y en Hidalgo, pueden ustedes aplicar para participar en estos campamentos dirigidos a jóvenes de 18 a 29 años. Nos vamos a ir a Acapulco, Guerrero, para tener un encuentro de jóvenes donde nos vamos a capacitar en materia de formación política, donde vamos a tener capacitaciones en temas de comunicación y sobre todo pues que será un encuentro para encontrarnos como generación y asumir el espacio que hoy nos toca en la historia. Entonces, ahí a través de las redes sociales de nuestro partido pueden encontrar la convocatoria. Hay un registro digital donde les vamos a pedir que nos manden una carta de por qué quieren participar y bueno, que nos podamos reunir todas y todos los jóvenes de Morena en la circunscripción 4 en Acapulco, 21, 22 y 23 de febrero. ¿Cuál es la página, Cami? Jóvenes.morena.app. Del 20 de enero al 6 de febrero vamos a tener los registros. Jóvenesmorena.app, aquí lo tienen en la pantalla, siempre y cuando tengan de 18 a 29 años y vivan en estos estados que corresponden a la cuarta circunscripción, son bienvenidas y bienvenidos. Nos vamos con lo peor y lo mejor de las redes sociales. Vamos viendo cómo la oposición quedó en un ridiculazo presentando imágenes falsas en pleno debate de televisión nacional. Arrancamos con lo peor de esta semana de las redes sociales. A mí se me cae la cara de vergüenza de lo que acaba de pasar en esta mesa. En las imágenes, pues sí se ve armamento militar. ¿Se ha es la movido fotografía por que se filtró por redes sociales. Me da mucho gusto ver que Luisa trae una imagen creada de inteligencia artificial. Fue inteligencia artificial. Bueno, pues es que ve lo que estás mostrando, pues es ridículo. Es que justamente, a ver, si te calmas y respiras un poquito. Pero estos son misiles de guerra, ¿no? Pero es que nos acabamos de decir es real la foto. Si estas imágenes no se hubieran filtrado y si estas imágenes no fueran reales, si no se hubiera filtrado así, la presidenta de la República no hubiera tenido que salir a dar una segunda explicación, porque primero nos dijo que eso no estaba pasando. Es una imagen generada por inteligencia artificial. Las inconsistencias son las siguientes. El avión C-130 es un avión de transporte táctico logístico. No puede o no tiene capacidad de cargar misiles expuestos externamente como en la foto. Si de un momento a otro el gobierno de México está... Yo por lo menos hago el trabajo de traer datos reales. Bueno, te ríes 40 minutos. Quisiera que esta misma burla no la repitiera así con otros medios de comunicación. Me da mucha risa
que quedó al descubierto la estrategia que ha utilizado el Partido Acción Nacional, que es mentir, que es utilizar mentiras a medias, que es utilizar fake news. Afortunadamente en esta mesa logramos cachar lo que pretendía hacer Luisa. Por favor. Presentar una foto con misiles para generar una narrativa perfectamente equivocada de intervención. Y me parece que es muy importante para que la gente que nos escucha allá afuera sepa lo que está haciendo Acción Nacional. Están construyendo narrativas de comunicación falsas para tratar de presentar una imagen que no es real. Mienten como respira, bueno, presentando ya hasta esta ridiculez. Los misiles. Los misiles rusos. Oye, pero es que lo hacen todo el tiempo. Entonces, qué bueno que quede ahí al descubierto el tipo de oposición que nos cargamos. La verdad es que merecemos una mejor oposición y es lamentable y ridículo la que tenemos que soportar el día de hoy. Y ahora sí, nos vamos con lo mejor de esta semana en las redes sociales y con eso vamos cerrando este programa. Adelante. Dice López Obrador, ya es tiempo de entender que no es posible, conveniente ni justo tratar de negar nuestro pasado de grandeza y de gloria. Aun cuando han transcurrido siglos, afortunadamente estamos a tiempo de rectificar y aceptar que si incorporamos las enseñanzas del México profundo a nuestro proyecto de nación, avanzaremos más deprisa en el propósito de vivir en una república más justa, igualitaria, democrática, libre, fraterna y soberana. Insisto, dice él, no se trata de excluir otras formas de pensar y de ser que han predominado en el México imaginario de casi siempre, sino de abrirle paso a lo que viene de lejos y de abajo. Ahí está, pues muy bien, muchísimas gracias que nos acompañaron en este programa. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todas y a todos. Este fin de semana inauguramos la Escuela Municipalista de Morena. Les estaremos contando el próximo jueves. Un abrazote a todas y a todos.